Sean bienvenidos nuevamente a Contracorriente. En este episodio de este podcast hablaremos sobre la voluntad de Dios, así que comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál es la manera moderna de pensar en cuanto a la voluntad de Dios? Bueno, creo que es importante, tal vez con unos ejemplos sería bueno para poder entender mejor esta manera. Hace algunos años, de hecho, el último paro que hubo aquí en el Ecuador, recuerdan que duró como, qué sé yo, un mes, 2 meses creo que fue, Claro, bastantes. sí. Andábamos desesperados, no sabiendo qué hacer, ni qué comer, ni dónde comprar. Pero había un hermano que tenía un corazón por otro hermano, de ir a querer darle algo de comida, porque el hermano estaba lejano. Uh-huh. Y entonces se fue, pero no pudo pasar porque los del paro no lo dejaron pasar. Recuerdan que así era con las ambulancias también, que no dejaban pasar a las ambulancias, era todo un problema. Pero bueno, el hermano fue y no pudo pasar. Y bueno, dijo entonces voy a regresar al siguiente día. Y así lo hizo la siguiente vez. Y tampoco lo dejaron pasar. Fue una tercera vez y creo que fue hasta una cuarta vez y no fue. Ahora ya después de algún tiempo, cuando estaba conversando con este hermano me dice, sabe que yo quería hacer eso porque Dios puso eso en mi corazón, pero yo creo que no fue la voluntad de Dios. Y él estaba convencido de eso. Ahora lo interesante es cuando yo le hice la pregunta y le digo, ¿cómo sabes que no fue la voluntad de Dios que perseveres? Que sigas perseverando y que realmente puedas demostrar que lo amas a ese hermano y le lleves la comida. Entonces él se quedó pensando y no sabía qué responder. Sí, porque todos más o menos pensamos en esa manera de la voluntad de Dios y esa es la manera moderna, yo diría. Y hay muchos ejemplos de esa manera. No sé si tú recuerdas, Kevin, hace algún tiempo había aquí un misionero joven que tenía su enamorada y su novia en otro país. Y entonces, durante la época de Navidad, él dice, viene y se sienta conmigo y dice, oiga, pastor, ¿será que la voluntad de Dios es que me vaya con mi novia? Creo que ya estaba comprometida en ese tiempo, no recuerdo, a este otro país donde vive ella con sus papás y cosas por el estilo. Porque no sé, estoy tratando de encontrar la voluntad de Dios. Es así como pensamos, ¿no? Con respecto a la voluntad de Dios. Y el suegro, el futuro suegro, ya está casado con ella, lo quería, lo amaba, le había comprado los pasajes, lo había invitado ahí, la iglesia aquí no tenía responsabilidades absolutamente para nada. Si se iba a quedar aquí, se iba a quedar de vago, no haciendo nada. Pero todavía se preguntaba si era la voluntad de Dios ir. Y yo le digo, bueno, realmente serías un tonto si no te vas. Pero otra vez, para volver al tema, es que así pensamos generalmente en la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué? Y el punto es este, porque la manera moderna de pensar en la voluntad de Dios es esta, que nosotros pensamos que Dios tiene una voluntad específica para nosotros, para nuestra vida, específica, y que esa voluntad está escondida y tenemos que descubrirla. Eso es clave. Ahora, claro, nosotros no pensamos en esos términos, pero cada vez que queremos tomar una decisión, especialmente en la iglesia evangélica moderna, siempre está detrás en nuestro inconsciente o nuestro corazón que la voluntad de Dios permanece escondida y que tenemos que descubrirla. Porque si no la descubrimos, Dios nos libre de casarnos con una persona equivocada, por ejemplo, o de estar trabajando en un lugar que Dios no nos ha llamado a trabajar, por decirlo así. Entonces, la manera moderna, para volver a la pregunta, simplemente es esa manera moderna de pensar que nos han metido en la cabeza que la voluntad de Dios está escondida y que Él tiene una voluntad específica para nosotros y que nosotros tenemos que descubrirla. Y por eso hablamos de las puertas abiertas, oramos de leer las señales, oramos de esto y del otro, y así tomamos decisiones, que no es la manera correcta de tomar decisiones. Por lo menos no era la manera histórica en que vemos en la Biblia se tomaban las decisiones en cuanto o para saber la voluntad de Dios. Sí, no, totalmente. Y dicho sea de paso, ya que es el primer episodio que tenemos, es siempre algo bonito empezar algo nuevo aquí. Es un gusto para mí, creo que todos los que estamos aquí, Mateo y el pastor Darwin, de empezar este podcast. Y bueno, acotando con lo que dice el pastor, hay una pregunta, ¿no?, que siempre solemos estar
Bueno, tal vez no siempre, pero al menos para mí ha sido una de las preguntas que me he puesto a pensar es si es que Dios revelaba su voluntad de una manera diferente en el Antiguo Testamento que la que vemos hoy en día en el Nuevo Testamento. Y como dice el pastor Darwin, realmente no, porque era la palabra de Dios que siempre ha sido la constante tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para que la cual nos guiaba. Y en realidad eso era lo seguro. Creo que Hebreos 1:1 es clave para entender esto de la voluntad de Dios, ¿no? Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado antes a través de los profetas a los padres, ahora en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces noten que el autor de Hebreos dice ahí que Dios habló. Dios hablaba. Y entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que Dios quería para nosotros? Antes, pero porque Dios hablaba en el Antiguo Testamento. A través de los profetas llevaban el mensaje. A veces era a través de oráculos o señales. El pastor Darwin, este domingo que pasó, hablaba un poco acerca de Moisés, cómo liberó al pueblo, y era una nube que les guiaba, ¿no? Pero todo eso era controlado por Dios, ¿no? Y Dios le decía al profeta tal, di esto a la nación, o no hables, y cosas por el estilo. Pero noten, Hebreos ahí dice: ahora en estos postreros tiempos, viene Jesucristo y nos ha hablado a través de Jesús. Y todo lo que Jesús dice ha quedado escrito en lo que hoy en día tenemos, lo que es la palabra de Dios. Entonces, es la Escritura, como dice 2 Timoteo 3, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, toda la palabra de Dios. Y es útil para, no quiero poner palabras, déjenme leer aquí. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hoy en día decimos que es la palabra de Dios la que nos guía, la que nos dice qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ciertamente, y creo que ahí es importante notar con lo que tú acabas de decir que si ese fue el patrón, como tú dices, sea el Antiguo Testamento o sea el Nuevo Testamento, siempre fue el patrón. ¿Dónde la gente iba para encontrar la voluntad de Dios? ¿Dónde la gente iba para saber qué es lo que Dios dice? Bueno, obviamente iba a la palabra de Dios o al profeta de Dios en ese tiempo, cuando Dios le hablaba al profeta, pero siempre fue a la palabra. Ahora, nota lo interesante que sucede aquí. Porque en el mundo en el que estamos, un mundo tan narcisista, egocéntrico, que se enfoca solamente en nosotros, ¿qué nos ha enseñado el mundo y qué nos enseña incluso la cultura cristiana? La cultura cristiana nos enseña a ver dentro de nosotros para encontrar la voluntad de Dios. Cuando la verdad de la voluntad de Dios es que siempre ha estado fuera de nosotros, porque ha estado en la palabra. Siempre ha venido desde afuera, nunca ha venido desde adentro. Sí, exacto. Nunca ha venido desde adentro. Pero ¿qué es lo que le hacemos al joven promedio, al hombre, mujer promedio cristiano? Le decimos, bueno, tienes que ver qué es lo que Dios te está diciendo. Y al decir eso, lo que estamos tratando de hacer o decirle es que de adentro debe salir la respuesta. De adentro tiene que salir la respuesta. Y si sientes una inclinación hacia la opción A o B, esa es la voluntad de Dios. Pero nunca eso parecería pero absurdo a la gente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Porque cuando ellos querían saber qué es lo que Dios dijo, cuál es la voluntad de Dios, ellos iban y leían la Biblia. Los tiempos han cambiado tremendamente y todos actuamos así. Esa es la verdad. ¿Sí? Estamos en cada lado, estamos en la esquina, queremos comprar un carro, una casa, queremos una enamorada, una esposa, y siempre estamos viendo las señales y las puertas abiertas. Nunca nadie dice, voy a ver a la voluntad de Dios qué es lo que dice en su palabra para ver qué es lo que quiere. No, siempre estamos pensando dentro de nosotros, qué es lo que siento,
hacia dónde me mueve y decir, hacia dónde me mueve el espíritu para saber qué es la voluntad de Dios. Entonces, ha cambiado totalmente. Usted que dice ahorita, a mí me suena a mucho de lo que la psicología dice. Totalmente. Y ciertamente he escuchado, como dice el pastor Darwin, también he escuchado en muchos hermanos o personas afuera de que le han dicho tal psicólogo, tal psicóloga, o sea, tienes que hacer lo que tu corazón dicta. Lo que dicta tu corazón. Esa es lo que tu corazón. Sigue tu corazón. Oigan, y es algo muy peligroso hablando en cuanto a la voluntad de Dios. Entonces, nos decimos, no debe ser así. No, para nada. Porque la voluntad de Dios nuevamente está simplemente basada en su palabra. Ahora, ciertamente, muchas de las personas que nos están escuchando van a estar preguntándose, bueno, entonces, ¿cómo decido las cosas que no están ahí? Y vamos a llegar ahí, pero tiene que quedar establecido y tiene que quedar bien claro que la voluntad de Dios es lo que está escrito en la palabra de Dios. Esa es la manera antigua, esa es la manera bíblica, esa es la manera correcta en que siempre vimos nosotros como cristianos la voluntad de Dios. Es la nueva manera, la manera moderna, la que nos dice, no, la voluntad de Dios siempre está escondida y aunque Él tiene una voluntad específica para ti, ahora vas a tener que descubrirla, descubrirla de alguna manera. Y por eso entonces estamos leyendo las señales, las puertas abiertas, las puertas cerradas y cosas por el estilo. Ahora, yo tengo aquí algo bien interesante relacionado con el Nuevo Testamento. Ahora, noten esto. En los primeros 30 años de la vida de la iglesia, que están básicamente escritos en el libro de los Hechos, en los primeros 30 años, ahora, noten el punto aquí, en los primeros 30 años de la vida de la iglesia, que se nos presenta en el libro de los Hechos, hay solamente 15 o alrededor de 20 decisiones tomadas por medio de la intervención directa de Dios. Pero piensen conmigo en eso. ¿Cuántas decisiones creen ustedes que se toman en 30 años? Es altísimo. Son miles de decisiones. En un día nomás tomamos decisiones desde que vamos a desayunar, a vestirnos, a hacer lo que quieran. Entonces, tomamos miles de decisiones. Entonces, en 30 años de vida de la iglesia que tenemos escrito en el libro de los Hechos, en esos 30 años se toman alrededor de solamente 15 o 20 decisiones con la intervención divina y directa de Dios, como nosotros queremos tomar hoy las decisiones. Pero solo se toman 15 a 20. Y todas esas decisiones no son personales. No es que el apóstol Pablo dice, ¿con quién quieres que me case? O el apóstol Pedro dice, oye, ¿quieres que haga esto? ¿Qué carro quieres que compre? ¿O qué burro, qué mula o qué caballo quieres que compre? Nada de eso tiene que ver con decisiones personales. Las 15 o 20 decisiones tienen que ver directamente con el Evangelio, con lo que Dios ha mandado para que ellos hagan, pero relacionados con el Evangelio y no con decisiones personales, en ninguna manera. En Hechos capítulo 9, por ejemplo, cuando Dios se le aparece a Ananías, y recuerdan, esta es la conversión de Pablo, se le aparece a Ananías y le dice, Ananías, anda, vas a encontrar en tal casa a un hombre llamado Saulo y vas a ayudarle a él a que recobre la vista. No tiene nada que ver con algo personal para Ananías, tiene que ver realmente con el esparcimiento del Evangelio. Entonces, pero esa es la manera, o ese es más bien dicho, así funcionaba la voluntad de Dios en ese tiempo. En los 30 primeros años. La gente siempre vio la voluntad de Dios no como algo personal, algo para mi vida, sino volviendo a lo que tú dijiste, con lo que Dios dice, esa es la voluntad de Dios. Pero la manera moderna ha cambiado todo eso, le ha dado la vuelta completamente, de tal manera que cuando hablamos de la voluntad de Dios ya no estamos hablando de la palabra de Dios, sino que estamos hablando de un deseo interno, de un sentimiento interno que yo tengo, que nace en mí y que a veces digo, esa es la voluntad de Dios. Y que es totalmente diferente. Noten otra vez, no es lo que sale de mí, sino lo que viene a mí. Esa es la palabra de Dios, que está afuera. Básicamente, para resumir, lo que podríamos decir es que la palabra de Dios, o en la palabra de Dios encontramos la voluntad de Dios. Totalmente. Completamente. Ahí encontramos. Pero esta nueva manera de pensar en cuanto a la voluntad de Dios nos está sacando
o nos ha puesto un nuevo paradigma, un nuevo chip en la cabeza y nos hace pensar diferente. Y creo que no hay cristiano que piense así. Creo que todo cristiano piensa así. No, totalmente, totalmente. Creo que eso también va con la pregunta que yo me hice, era, ¿qué pasa si cometo un error? O sea, aún estoy en la voluntad de Dios, me salgo de ahí, porque como humanos siempre vamos a tratar de hacer algo contrario a lo que Dios nos manda o cosas por el estilo, siempre estamos pecando. Entonces, o sea, yo tengo una manera de ver esto de aquí, no sé si estoy mal, corrígeme, porque tengo mi visión media, pero en el mundo de Marvel hay lo que se llama multiversos y básicamente es una línea de tiempo que saca como diferentes tallarines alrededor de de aquí y son diferentes decisiones que van cambiando según lo que vayas haciendo. Entonces, digamos que está el plan aquí, digamos así, recto, y tú dices, yo voy a hacer esto este día y yo voy a hacer todo esto de aquí, pero había otra opción de, digamos, ponerte esta chompa roja o ponerte la chompa azul. Entonces, en ese caso, tiene que ver, Dios controla todo esto de aquí, pero ¿cómo yo puedo saber que estoy haciendo lo que Dios quiere? Ya sabemos que estamos viendo en la Biblia y cosas por el estilo, pero hay cosas que sabemos que una vez vamos a cometer un error, hay cosas que sabemos que vamos a hacer mal. Eso está en el plan de Dios, eso está fuera del plan de Dios, eso Dios quiere que hagas, Él te puso esa opción ahí. Eso es lo que aún no llego, por así decirlo, a concluir. Yo sé que tenemos todas las opciones y Dios nos da la opción de poder elegir, pero ¿cómo sé siempre que voy a escoger lo que Dios quiere? Estás pensando si hoy día te pusiste bien la chompa que Dios quiso o no. Exacto. Entonces, puede que Dios haya querido que haya puesto una roja. La roja. Exacto. Estás fuera de la voluntad de Dios. Exacto, estoy fuera. La regaste ya. Estoy fuera, estoy entre las dos. A la final escogí una chompa que Dios lo que quería. No, ese es el punto que aún no entiendo muy bonito. Porque sé que tengo la opción. No es de que Dios me dice, te voy a dar esta señal porque mañana tienes que ponerte esta chompa. Exacto, no te Correcto. dice en el sueño, algo por el estilo. O que te vas a levantar a comer esto. No dices, te dejas tocar. Entonces, ¿cómo es lo que se ve ahí? O sea, ¿cómo es nuestra parte? Eso es bien interesante, es bien importante y que muchas personas creo que lo están preguntando o se manejan así en la vida. Y realmente, como estaba diciendo el pastor Darwin, lo que hemos estado hablando hasta ahora es toda esa voluntad general, su ley, lo que debemos hacer como cristianos. Claro. Pero aquí creo que vamos aterrizando un poco más en la parte en donde quizás Dios nos da la libertad. Ciertamente la Biblia no nos dice cada cosa que tenemos que hacer. Eso es verdad, o sea, eso es real, lo sabemos y es así. O sea, Dios no te dice si tienes que desayunar, ¿cómo es? Fruit Loops. O motepillo. O motepillo, pues que rico, que el motepillo está bueno. Un huevito frito con los pancitos, no. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? A el Señor nos da libertad. Nos da libertad para poder disfrutar. Si hoy quiero elegir motepillo, elijo motepillo y el día de mañana elijo el cereal con leche. Y están bien cualquiera de las dos o cualquiera de las tres. No. Porque lo que debemos también entender es de que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, que tenemos un raciocinio, tenemos esto que se llama la ley escrita en nuestros corazones, que dice Pablo, y básicamente eso es lo que quiere decir, es una conciencia. Y tenemos sentido común. Entonces, a ver, para poner algo más más directo aquí. Por ejemplo, sabemos que Dios nos dice en cuanto a el matrimonio siempre es un perfecto, excelente ejemplo. Justamente eso iba a decirle, no, es que ese es clave. Ahora que Mateo está soltero, y tiene que elegir a alguien. Excelente. Es la pregunta que se está haciendo. Ayúdenme, por favor. Exacto. Dios nos ha revelado en su palabra, que estamos diciendo Es su voluntad. que es su voluntad, ¿no? Que debemos elegir a alguien que sea cristiano, del mismo cónyuge. O sea, la palabra dice clarito, no os unáis en yugo desigual.
No hay dónde perderse. No hay dónde perderse. Es lo que nos dice la palabra, ¡pum! Ese es el camino. Esa es la voluntad de Esa es Dios. la voluntad. No tienes que orar para eso. Está ahí. Sería absurdo que ores todas las noches diciendo cuál es tu voluntad para mi vida. ¿Quieres que me case con un creyente o un no creyente? Perfecto. Claro. No tiene sentido. Okay. Pero si es que la persona que tú has escogido es creyente, estás haciendo ya la voluntad de Dios. Perfecto, pastor. Así es. Eso es claro para los que nos están escuchando. O sea, ahí no hay que orar, eso es. Ahora, asisto a tal iglesia, sé que la voluntad de Dios es que me case con una cristiana. Y tú vas el domingo y ves algunas señoritas bonitas, creyentes, han estudiado tal carrera y todo lo demás. Y ahora, Hacendosas. lo que ahora se está perdiendo, sí, ¿verdad, pastor? Sí. Ahora, eso es decir, eso es una... Ya ni pelar una gallina. Sí, mi papá solía decir que en el tiempo de él, ¿no? Yeah. Que la mujer que sabía pelar una gallina, o sea, cogerla y matarla y hacerle todo, despostarla y todo, esa es la mujer que estaba lista para casarse. Según ese estándar, creo que la mayoría de nuestras mujeres no estarían listas para casarse. Imagínese un caldito criollo rico acá. Yo no quiero una esposa así. Entonces, ves eso, ves esas opciones. ¿Cuál es la voluntad tuya, Señor? Otra vez viene esa pregunta. Y vas a la Biblia donde estabas leyendo que no os unáis en yugo desigual y te encuentras con que ahí no te dice nada si debes casarte con Pepita o Juanita y ahora voy como en el Antiguo Testamento, la nube que me dice o algo. No, ahí Dios te da la libertad para elegir, y tú puedes elegir. Ahora, ¿pero qué nos dice hoy otra vez la manera moderna? La manera moderna, el evangélico moderno. No. Y hasta a veces para ser súper espiritual o lo que sea. Sí, tienes que elegir la más feíta, la más bajita. La más bajita, porque eso es humildad y todo lo demás. Y eso Dios quiere. Y a veces ponemos cosas, le hacemos decir a Dios lo que Dios nunca ha dicho. Sí, yo siempre, cuando utilizo este ejemplo, siempre estoy diciendo, o sea, si cumples la voluntad de Dios, la cual es que te cases con una persona creyente, si cumples la voluntad de Dios y tienes en la iglesia 3 buenas prospectos, ¿no? Que son creyentes y que de alguna manera podrían llegar a ser tus esposas. ¿Cuál escogerías? No está bien, no es bíblico, no es correcto que vayas y te arrodilles y le digas al Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Con cuál me caso? ¿A, B o C? Porque esa no es la decisión de Dios, es la decisión tuya. Tú ya estás cumpliendo la voluntad de Dios al filtrar todo para que ellas 3 sean creyentes. Ahora, de las 3, lo que yo siempre digo es, cásate con la más sexy. La que más te guste. Porque ya estás cumpliendo la voluntad de Dios. Pero nota aquí, el tema es que todos tenemos este chip guardado en nuestra mente. Y por eso estamos pensando que, aunque ya es creyente, todavía tengo que preguntarle a Dios cuál es su voluntad con respecto a estas 3. Una señal. Que me dé una señal para estar completamente seguro de esto. Y ese es el tema con esto. Pero no es así, ni debería ser así. Y la Biblia nunca nos lleva a hacer esto. Yo les menciono un par de versículos aquí porque es bueno apuntalar esta idea. En Salmo 48, por ejemplo, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y luego conecta y dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Si notan, la voluntad y la ley están conectadas. La voluntad y la Biblia están conectadas. Esa es la idea. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estad siempre gozosos, son versículos bastante conocidos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, cuando le preguntamos a Dios, ¿cuál es tu voluntad?
Él nos apunta a Primera de Tesalonicenses y dice, bueno, oren sin cesar, estén siempre gozosos, den gracias en todo. Esa es mi voluntad. ¿Sí ven? Esa es la manera en que la Biblia maneja la voluntad de Dios. La Biblia deja en claro que la voluntad de Dios es lo que Él dice en su palabra. Y otra vez ahí, Sí. Con ese mismo versículo, pastor, o sea, miren cómo dice ahí clarito la voluntad de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Cojamos solo la oración. Uh-huh. Entonces, ¿cómo debo orar? ¿De rodillas? ¿Sentado? Abierto los ojos. ¿Abiertos los ojos? No. Pues, otra vez, ahí Dios nos da también libertad. Uh-huh. Pero la voluntad de Dios es clara de que oremos. Exacto. Hebreos 13, 20 y 21 dice también, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Ahora, noten en todos estos versículos y en todo esto que nunca hay la idea de que la voluntad de Dios es específica para cada uno de nosotros, que está escondida y tenemos que descubrirla. Uh-huh. Nunca existe eso en la Biblia. Uh-huh. Nunca existe en la Biblia. Por eso esa es una idea infiltrada, es una idea moderna, es una idea más espiritual, por decirlo así, que no es correcto y que nos hace mucho daño y que nos llena de estrés. Eso. No está bien. Entonces, cada vez que vemos en la Biblia, vemos que la voluntad de Dios está relacionada más con lo que es la palabra de Dios. Ahora, el otro lado también es diferente, porque la gente generalmente en esto se pone a pensar también y en eso la gente está pensando y dice, ok, yo le entiendo, pastor, que la voluntad de Dios está revelada en la Biblia y que esa es su voluntad. Pero ¿dónde en la Biblia me enseña que debo elegir, como tú mencionas, Kevin, con sabiduría y con libertad y cosas? Eso está en toda la Biblia. Uh-huh. El tema es que nosotros tenemos el paradigma anterior y por eso no vemos eso en la Biblia. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, coge desde Adán y Eva, es lo que yo he mencionado antes. La voluntad de Dios era que Adán nombre a los animales. Correcto. Uh-huh. ¿Qué era el nombre que él iba a poner? No vemos a Adán arrodillándose al lado del jardín y diciendo, Dios mío, ¿cuál es tu voluntad para este animal que está aquí a mi lado? Uh-huh. Él tenía toda la libertad. Muéstrame el nombre ahí en el cielo. Las nubes. En las nubes. Canguro o tigre o lo que quiera. No. Él tenía toda la libertad siempre y cuando ya estaba cumpliendo la voluntad de Dios de que los nombre. Uh-huh. José es igual. José siempre es clave y clásico en esto. 7 años de vacas flacas. ¿Cómo hace eso? Bueno, él no le está preguntando a Dios qué es lo que quieres que haga, qué tan grande quieres que sean los graneros, dime tu voluntad. Él hace lo que tiene que hacer y lo que la circunstancia llama a hacer en ese momento. Gobierna. Exacto. Entonces, si ven, esto es lo que vemos en la Biblia, estos dos lados. Por un lado, que la Biblia nos dice que su voluntad es esa, la palabra de Dios. Y por otro lado, que ellos tuvieron la oportunidad y tuvieron la libertad de decidir sabiamente, prudentemente, lo que ellos más quisieron y lo que más les convino en ese momento. Uh-huh. Y eso es lo que hemos perdido ahora, lo que hemos perdido. Exacto. El ejemplo clave y clásico, obviamente, es de Números 10, como tú estabas escuchando el otro día. En Números 10, el pueblo sale de Egipto, más bien dicho, sale del monte Sinaí, va hacia la tierra prometida y la nube los guía. Y luego después, en el capítulo, dice que Moisés se contrata a un guía para que los guíe por medio del desierto. Sí. Qué raro. Nosotros lo veríamos a Moisés y diríamos, pero qué falto de fe. Uh-huh. No es tan espiritual como nosotros. Eso es importante, sí. Uh-huh. ¿Verdad? Pero la verdad del asunto es que no estaba haciendo nada malo. Uh-huh. Porque Moisés sabía que la nube los guiaba por medio del desierto, pero necesitaba un guía que les vaya diciendo dónde parar para beber el agua, para descansar, donde no hay arenas movedizas, donde no hay peligros, donde no hay cosas por el estilo. Y Dios no vio esto como algo malo, en ninguna manera. Entonces noten que vemos eso plasmado en la Biblia, que la voluntad de Dios es lo que Él dice en su palabra, pero que para lo que no dice en su palabra tenemos totalmente la libertad de escoger lo que queramos. Lo que nos guste. Lo que nos guste, lo que nos atraiga más. ¿Y no es pecado? No, absolutamente no. Para nada.